Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado sacudiendo el mundo del entretenimiento, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose, ¿qué demonios le pudo haber dicho su ex compañera a Demet para que explotara de esa manera? Si hablo de esa reacción tan visceral, tan inesperada, que todos vimos y que nos dejó preguntándonos si realmente lo conocíamos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros viajes a las profundidades de la curiosidad. Imaginen la escena, un evento público, cámaras por doquier, un ambiente que se suponía festivo y lleno de sonrisas, y de repente, ¡boom! Demet, conocido por su temperamento tranquilo, su profesionalismo, y esa aura de serenidad que proyectaba, se transforma. No es que se haya molestado por un autógrafo negado o una pregunta incómoda de la prensa, esto fue algo más profundo, algo que pareció tocar una fibra sensible, una herida latente, algo que lo hizo perder el control de una forma que nadie esperaba. Y lo más intrigante de todo, lo que ha desatado todas las especulaciones, es que la persona que, al parecer, desencadenó esta explosión fue nada menos que su excompañera. ¿Una excompañera? ¿De qué tipo de compañera hablamos? ¿De set de filmación de proyectos, o algo más? La ambigüedad es lo que alimenta el fuego de la curiosidad, ¿verdad? Pues bien, para entender esta reacción tan desmedida, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar la dinámica que existía entre Demet y esta misteriosa excompañera. Y créanme, he estado investigando, he estado rastreando rumores, he estado hablando con fuentes cercanas, bueno, lo más cercanas que se puede estar sin convertirse en uno mismo en una noticia. Y lo que he descubierto sugiere que esta relación, o al menos la percepción de ella, era mucho más compleja de lo que se veía en las alfombras rojas. Se rumorea que la excompañera, a la que llamaremos la Sombra, porque su nombre ha sido objeto de muchas filtraciones pero nada concreto, tenía una forma particular de interactuar con Demet. No hablo de comentarios inocentes o bromas. Se dice que la Sombra poseía una habilidad para lanzar dardos verbales, pequeñas píldoras de veneno envueltas en sonrisas amables y miradas inocentes. Eran comentarios que, dicho de otra forma, solo Demet podría interpretar como un ataque directo, una burla a su persona, a su trayectoria, o quizás a aspectos muy íntimos de su vida que él creía protegidos. Imaginen, por ejemplo, que en medio de una conversación trivial, ella lanzara algo como, «Oh, Demet, qué bueno que te va tan bien ahora». Recuerdo cuando bueno, mejor no digo nada. Es que a veces la suerte es tan impredecible, ¿no crees? ¿Ven lo sutil? Una frase aparentemente inocua, pero que para alguien con un historial de inseguridades o un pasado de luchas, podría interpretarse como una insinuación de que su éxito actual es solo suerte, y no mérito propio. O peor aún, podría estar recordándole momentos difíciles, fracasos pasados, de una manera que socava su confianza. Otra posible línea de ataque, según lo que he podido recopilar, podría haber sido relacionada con sus proyectos laborales. Quizás la Sombra, con esa habilidad para la doble lectura, podría haber dicho algo así como, «Siempre admiré tu dedicación a esos papeles, Demet. Aunque a veces me preguntaba si te esforzabas tanto porque realmente te apasionaba, o simplemente porque necesitabas demostrar algo a alguien». Otra vez una frase que desde afuera suena a elogio, pero que por dentro puede ser interpretada como una crítica a sus motivaciones, cuestionando su autenticidad como artista. Y luego está la posibilidad, quizás la más dolorosa, de que los comentarios se hayan dirigido a su vida personal. Imaginen que en un evento social, ella se acerca y con esa sonrisa que congela el alma, le dice, «Demet, qué interesante verte por aquí solo. Pensé que, bueno, da igual. Solo esperaba que estuvieras bien, que hubieras encontrado la paz que tanto buscas». Una frase cargada de condescendencia, insinuando que él es una persona inestable, que está perpetuamente en busca de algo que no encuentra, y que ella, con su supuesta perspicacia, lo sabe. Es un ataque directo a su estabilidad emocional, a su vida privada, y hecho en público, lo cual lo hace aún más humillante. Lo crucial aquí es entender el contexto y la historia entre ellos. Si hubo una relación previa, ya sea amistosa, profesional, o algo más ambiguo, las palabras de la Sombra podrían haber resonado de una manera mucho más profunda. Quizás ella conocía sus puntos débiles, sus inseguridades, sus miedos. Quizás sin ser una mala persona intencionalmente, pero sí con una falta de tacto o un resentimiento oculto, sabía exactamente dónde apretar para obtener una reacción.
Piensen en la presión que siente un artista. Siempre expuestos, siempre juzgados. Cada palabra, cada gesto, es analizado. Y cuando alguien que conoces íntimamente, alguien con quien has compartido experiencias, empieza a lanzar estas indirectas, estas pullas disfrazadas de comentarios, puede ser devastador. Demet, al ser una figura pública, seguramente ha desarrollado mecanismos de defensa, pero incluso los muros más altos pueden ser derribados por las palabras correctas, dichas en el momento oportuno, por la persona equivocada. Otro factor que podríamos considerar es el momento del incidente. ¿Se dio en un momento en que Demet ya estaba estresado, bajo presión por algún proyecto, o lidiando con problemas personales? A veces, una sola gota de agua puede hacer que el vaso rebose, especialmente si ya está a punto de desbordarse. Si la sombra eligió ese momento específico para lanzar su mensaje, entonces el efecto podría haber sido exponencial. Analicemos las posibles intenciones de la sombra. ¿Podría ser envidia? ¿Celos? ¿Un intento de llamar la atención a su costa? O tal vez, y esto es lo que más me intriga, fue un intento de llamar la atención de Demet sobre algo que él no estaba viendo. Una verdad incómoda que ella sentía que solo ella podía decirle, aunque fuera de la peor manera posible. Las motivaciones humanas son complejas, y la de ella podría ser una mezcla de todo esto. Es importante recordar que aunque vimos la explosión de Demet, no vimos la reacción inicial de la sombra. ¿Cómo reaccionó ella cuando él la confrontó? ¿Se arrepintió de sus palabras? ¿Se defendió? ¿O simplemente se retiró, dejando tras de sí un rastro de caos? La falta de esta información alimenta aún más el misterio y nos deja especulando sobre el desenlace de este enfrentamiento. Y volvamos a la pregunta inicial, ¿qué le dijo exactamente? Si tuviéramos que adivinar, basándonos en la magnitud de la reacción, tendría que ser algo que atacara uno de los pilares fundamentales de la identidad de Demet. Podría ser una insinuación sobre su profesionalismo, sobre su ética de trabajo, sobre su integridad, o sobre algo que él considera una victoria personal muy importante, algo que le ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir. Imaginen, por ejemplo, si Demet hubiera trabajado incansablemente en un proyecto que para él representa un renacimiento profesional, algo que lo saca de un bache o lo proyecta a un nuevo nivel. Y que la sombra, sin darle el crédito que merece, dijera algo como, «Ah, sí, ese proyecto. Me alegra que te haya salido bien, ahora que has encontrado un buen amigo que te echa una mano en todo». ¡Boom! Una insinuación de que su éxito no es solo suyo, sino que se debe a la ayuda de terceros, quizás con un trasfondo de favoritismo o incluso algo más turbio. Eso, para alguien que se enorgullece de su autonomía y su esfuerzo, sería un golpe mortal. Otra posibilidad es que haya tocado un tema sensible relacionado con su vida privada, algo sobre lo que él ha sido muy reservado. Quizás insinuaciones sobre relaciones pasadas, sobre decisiones personales difíciles, o sobre aspectos de su familia. El hecho de que fuera su excompañera, alguien que probablemente comparte un pasado con él, podría significar que conoce secretos o detalles que solo él creía seguros. Y desvelarlos o insinuar su conocimiento podría ser el detonante. Podríamos incluso pensar en un escenario donde las palabras de la sombra no fueran tanto un ataque directo, sino más bien una comparación hiriente. Algo como, qué interesante ver cómo has avanzado, Demet. Yo también he seguido mi camino, aunque el mío ha sido un poco más difícil. Pero bueno, cada uno tiene sus batallas, ¿no? Una frase que, bajo una capa de falsa empatía, es una clara forma de decir, tú lo tienes fácil, yo lo tengo difícil, y esto invalida tus logros de alguna manera. Lo cierto es que sin la declaración oficial de la sombra o de Demet, todo esto son especulaciones. Pero son especulaciones fundamentadas en la psicología humana, en las dinámicas interpersonales y en la forma en que las palabras, cuando se usan con intención, pueden tener un poder devastador. Lo que sí es innegable es que la reacción de Demet nos ha dado mucho de qué hablar. Nos ha mostrado que detrás de las fachadas perfectas de las celebridades, hay seres humanos con emociones reales, con vulnerabilidades, con límites que una vez cruzados, pueden llevar a reacciones inesperadas. Y a veces esas reacciones nos revelan más sobre la persona que la calma aparente. En resumen, queridos amigos, la explosión de Demet ante las palabras de su ex compañera probablemente se debió a un comentario que para él fue mucho más que una simple frase. Fue un ataque directo a su persona, a su trayectoria, a su dignidad, o a algo profundamente arraigado en su identidad.
Las palabras de la sombra, ya fuera por malicia, por resentimiento, o por una torpeza monumental, tocaron la fibra sensible de Demet, desencadenando una reacción que lo dejó expuesto y que ha alimentado nuestro debate. Espero que este análisis les haya resultado tan fascinante como a mí. La mente humana es un laberinto y las relaciones interpersonales aún más. Gracias de corazón por acompañarme en esta investigación. Ahora me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que le pudo haber dicho exactamente? ¿Por qué creen que Demet reaccionó de esa manera? Dejen sus teorías y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos curiosos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.